Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Un miércoles más para estudiar la palabra de Dios y hoy, esta noche, vamos a seguir con la carta de Primera Juan. Estamos estudiando y hoy comenzamos con el capítulo 3 y me gustaría que hablan sus Biblias. Ahí en el capítulo 3 de Primera Juan vamos a leer de 1 al 3 esta noche. Dice así: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a orar esta noche. Gracias, Padre, por la oportunidad de poder abrir de nuevo tu palabra. Te pedimos que esta noche tú nos hables a través de ella. Gracias por todo, por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada, en los pasajes que hemos estudiado, el apóstol Juan adelantaba este gran acontecimiento de que habla cuando dijo que en su venida los creyentes estaremos confiados y no nos alejaremos de él avergonzados. Dijimos que el apóstol Juan les estaba preparando a ellos para este gran encuentro con su Señor. En esta porción de la escritura que hemos leído esta noche, sin duda, el apóstol Juan introduce aquí el tema de la esperanza, de esperar un gran acontecimiento que hará que seamos semejantes a Cristo y de qué manera los creyentes deberíamos vivir nuestra vida cristiana. Como dije anteriormente, que yo y usted como creyentes no podemos negar que vivimos en un mundo desesperanzado, que no espera nada. Y eso solamente podemos afirmar si miramos a nuestro lado, en nuestra comunidad, en su cuadra, y nos daremos cuenta que el mundo vive en medio de una terrible desesperanza. Usted enciende la televisión y verá una prensa amarillista que todos los días nos muestran y nos tirotean con cosas negativas, yendo contra el gobierno, etc. Y extrañamente, los entendidos en la materia afirman que eso es lo que más vende el día de hoy. Lo positivo y lo bueno no vende. Y eso sí es increíble, hermanos. Y eso es peligroso, hermanos, porque podemos ser consumidos y contaminados e influenciados negativamente por este mal de la desesperanza. Lo triste sería que usted como creyente sea indiferente a la esperanza que está en la palabra de Dios. Pero necesitamos conocer la Biblia. ¿Qué dice al respecto? El apóstol Pablo escribió a los romanos acerca de la esperanza en el capítulo 8 de Romanos, versículos 24 y 25, lo siguiente. Dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve. ¿A qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Cuando nosotros no vemos lo que estamos esperando, eso sí se llama esperanza. Charles Spurgeon había dicho algo muy importante acerca de la promesa. Dice que la promesa es hecha para quien cree en la promesa y para él será cumplida. El que abraza la promesa es abrazado por la promesa. Necesitamos abrazar estas hermosas promesas que hemos escuchado del apóstol Juan para que se hagan realidad en nuestras vidas, hermanos, y la podamos vivir en nuestro diario andar. Lo debemos hacer como creyentes obedientes. En estos pasajes que hoy vamos a estudiar, el apóstol Juan quiere ser un poco más específico y revela a través del Espíritu Santo en su carta lo que va a suceder en aquel glorioso momento en que Cristo venga. ¿Y quiénes son los que participarán de este gran evento? También en el estudio anterior hemos visto que todo aquel que hace justicia es nacido de Dios, es engendrado y regenerado por Dios. En estos pasajes que vamos a estudiar, Dios llama a los creyentes
nada más y nada menos que hijos de Dios. Juan ya lo había escrito en su evangelio, en Juan 1:12, ¿se acuerdan? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un versículo conocido, pero a veces muy mal interpretado, especialmente en la salvación del hombre pecador con respecto al creer en Cristo. Lo que dice el versículo es que solamente aquellos que aceptaron como su único y suficiente Salvador al Señor Jesucristo pueden llegar a ser hijos de Dios. Su propio pueblo Israel no quiso recibirle como su Salvador. Dice la Biblia en el versículo 11, vino a los suyos y los suyos, su pueblo, no le recibió. Solamente aquellos que le aceptaron como Salvador pudieron nacer de nuevo. Así como dijimos, la palabra de Dios le llama a nacer de nuevo espiritualmente. Y eso es lo que el Señor Jesús le explicó a Nicodemo, el Evangelio en Juan capítulo 3. Un líder espiritual que se acercó a Jesús para hablarle, Jesucristo le dijo que no importaba la religión que tuviera. Todas las personas deberán nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Hermanos, decidí partir en tres puntos el sermón, y son divisiones que van explicando la proposición o el título del sermón, que dice así: los creyentes se purifican cuando esperan el regreso de su Señor. Evidentemente para tener una vida purificada. La esperanza es lo que hace que vivamos una vida que a Dios le agrada. Los creyentes se purifican cuando esperan el regreso de su Señor. Cuando decidí partir en 3 puntos este sermón, el primer punto lo escribí de esta manera: el amor del Padre motiva la esperanza de sus hijos. El segundo punto, el regreso de Cristo conformará al creyente en su semejanza. Y el último punto, esta esperanza en su regreso nos hace vivir una vida pura. Cuando hablamos del primer punto, que el amor del Padre motiva la esperanza de sus hijos, vemos el versículo 1 del capítulo 3 y dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Esta palabra mirad, vemos que es un verbo que está en modo imperativo, es un mandato y a la vez una exclamación de exhortación a los creyentes que presten atención a lo que va a seguir relatando. El deseo del apóstol Juan era que ellos vean, que se fijen qué hizo Dios por ellos para que lleguen a ser llamados hijos de Dios. Esta frase que dice cuál amor nos ha dado el Padre, la palabra cuál amor en realidad es una frase muy poco usada y no tiene una traducción paralela precisa en castellano. Por eso algunas versiones de la Biblia, como la Biblia de las Américas, lo traducen como cuán amor. Se entiende mejor así, cuán amor. Y sugiere una expresión de asombro, de admiración, con tal solo ver una cosa o una persona. Cuán amor. Juan le está queriendo decir que tan extraordinario y glorioso amor es lo que el Padre nos dio en Cristo Jesús. Este amor que habla aquí Juan es el amor ágape. Y este amor que viene de Dios es, hermanos, muy difícil de articular en el lenguaje humano. Porque es difícil que nosotros, los humanos, comprendamos el amor ágape en su totalidad. Está totalmente ajeno a nuestra comprensión humana, hablando humanamente. Es el amor volitivo de Dios, es decir, un amor voluntario que beneficia a otros. El amor ágape es un amor voluntario que beneficia a otros, que nace de pura voluntad suya, de Dios, que por su libre decisión, sin influencia alguna, nos ha dado a todos lo que ha llamado creer en Cristo para salvación. Es un amor que entrega todo, escuchen hermanos, es un amor que entrega todo y no espera nada a cambio. Este es el amor ágape. Y a quien le da ese amor no es porque merezca alcanzarlo.
ni el que alcanzó ese amor no tiene la capacidad de dar nada a cambio. En absoluto. Y ahí nos identificamos nosotros. Entramos nosotros los humanos, lo que hemos sido alcanzados por el amor de Dios. Si en este momento nos preguntáramos, sinceramente, cada uno de nosotros, ¿qué éramos o quién éramos para que el Señor se fije en nosotros? ¿Y qué teníamos para devolverle algo al Señor por tanto amor que nos mostró en Cristo? Hermanos, diríamos todos que nada. Hay un pasaje interesante en Deuteronomio que escribió Moisés, dice, fijándose y hablando de Israel. Dice Deuteronomio 7:7, no por ser vosotros más que todo el pueblo os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Así somos nosotros delante de Dios. Así como Israel no te amó a vos ni a mí porque merecíamos su amor, sino todo lo contrario. Éramos los más insignificantes delante de Él. Pero Él decidió derramar su misericordia por nosotros. El Salmo 86:15 dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Si Dios nos mostró un extraordinario amor entregando a su Hijo Jesucristo para que venga a morir por nosotros en la cruz del Calvario, siendo nosotros los ofensores de su santidad, deberíamos saber en qué consiste ese amor. El mismo Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, versículos 9 y 10, dice algo interesante y grafica un poco el amor. Ese amor que no entendemos, como dijimos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, dice 1 Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y el versículo dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por este amor que Dios nos dio a nosotros, pasamos, hermanos, de ser hijos de ira a ser hijos de Dios Altísimo. ¿Se imaginan ustedes? La Biblia dice eso. Por eso a veces, hermanos, me pregunto, y a veces pienso, cuando estoy solo, y me pregunto a mí mismo, ¿por qué el Señor me amó a mí? Yo no tengo la explicación. ¿Por qué se fijó en mí? Si no lo merecía. Capítulo 2 de Efesios, el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ahí está, hijos de ira, lo mismo que los demás. Ustedes conocen un pasaje paralelo. El mismo Juan escribió en el Evangelio de Juan, en su Evangelio, y era el versículo que muchos creyentes en el inicio de nuestras vidas cristianas hemos aprendido cuando nos convertimos a Cristo. Y ustedes me darán la razón, ¿se acuerdan? Dice, porque es un pasaje paralelo a lo que estamos estudiando. Porque de tal manera, ahí está. Lo que nosotros estamos estudiando dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. El mismo Juan dice, en su Evangelio, Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algo interesante dijo Martín Lutero, que Dios no solamente nos dio a su Hijo, sino que nos entregó su propio amor por nosotros. Este amor que Dios mostró por la humanidad entera, hermanos, tiene una doble expresión. Piensen conmigo. Hay un amor hacia la humanidad perdida que se llama gracia común. Dios de alguna manera ama a los inconversos, de alguna manera, con una gracia común. Pero esa gracia común no salva. Y Mateo lo expresa de la siguiente manera. Dice Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover
sobre justos e injustos. A veces vemos y conocemos personas en este mundo que no tienen ni la más pálida idea de la existencia de Dios. Y viven de esa manera, como si Dios no existiese. Sin embargo, aparentemente le va muy bien en todas las cosas. Alcanzan la gracia común de Dios. Pero esa gracia común no salva. Pero hay un amor específico hacia los creyentes, que está en Romanos capítulo 8, 38 y 39, que dice lo siguiente. El apóstol Pablo escribe así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es un amor específico que Dios tiene por sus hijos, los creyentes. Si la Biblia dice que nada nos podrá separar de su amor, esto es grandioso, hermanos. Tranquilamente podemos leer este Romanos 5:8, donde dice: más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un amor que se mostró. Es un amor que se vivió, que se palpó. Creo firmemente, hermanos, que nosotros los creyentes, viendo el gran amor de Dios en nuestra salvación, realmente fortalece nuestra esperanza, como vemos en el punto 1. Debe fortalecer nuestra esperanza en Él, al ver este amor. Ahora, podríamos saber un poco cuándo se gestó ese amor por nosotros. Efesios dice, capítulo 1, 4 al 5, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nuestro Dios es un Dios amoroso, ya que en la eternidad ya se encontraba amando a su único Hijo, estando en comunión perfecta junto con el Espíritu Santo. Nuestro Dios no es un amor egoísta, no es un Dios egoísta, es un Dios amoroso, es un Dios que sabe amar. Antes que existía todo lo que veamos en la creación, dice la Biblia, Él ya nos amó en la eternidad. Veamos la petición que Cristo hizo a su Padre con respecto a nosotros. Dice Juan 17:24, Padre, en una oración, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Y esto es lo que va a pasar dentro de poco. Para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta? Pero también nos dio la adopción como hijos. Lo que dijo Juan al principio. Dice Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos dio una nueva naturaleza, 2 Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en él. Hermanos, nos dio esta noche, toda esta noche podríamos estar leyendo lo que la Biblia dice de Dios por nosotros. Nos dio. Sin esperar nada a cambio. Sin poder recibir nosotros nada a cambio. Ahora sigue nuestro pasaje en el versículo 1b. Por esto el mundo no nos conoce. La palabra conocer es una palabra que en el griego es ginosko, que significa que el mundo no nos puede entender, no puede comprender lo que pasa con los hijos de Dios. Esto es lo que está queriendo decir. Por esto el mundo no nos conoce. Ahí en el versículo 14 del capítulo 2 de 2 Corintios dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, aunque quiera, porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Acá la palabra mundo es cosmos, por esto el mundo no nos conoce y representa a la sociedad humana organizada
apartada e independientemente de la voluntad de Dios y guiada por Satanás espiritualmente. Juan dice en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 19, y el mundo entero está bajo el maligno. Ahí está. Y el cosmos entero está bajo el maligno, espiritualmente. Los creyentes estamos viviendo, hermanos, en un mundo hostil. Y no debería alarmarnos cuando en círculos mundanos no tenemos cabida o no nos dan cabida o nos persigan por la fe que profesamos. Hemos sido transformados por el Padre que nos adoptó. Eso dice la Biblia. Somos intrínsecamente, desde adentro, distintos a las personas de este mundo. No buscamos lo que el mundo busca. Incluso somos llamados por la palabra de Dios extranjeros y peregrinos en este mundo, dice Pedro. Como si no pertenezcamos aquí. Y es cierto. La persecución y rechazo de parte del mundo es una de las evidencias más claras de que somos de Cristo. Repito, la persecución y el rechazo por parte del mundo es una de las evidencias más claras de que somos de Él. Mateo, en el sermón de la bienaventuranza, dice, Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El mundo no nos conoce. Creo que estas experiencias negativas que estamos hablando acá, de alguna manera nos han pasado o pueden estar pasando con nosotros. O nosotros le hemos hecho pasar a algún creyente cuando no conocíamos a Dios. Juan dice en su Evangelio, en el capítulo 15, les leo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo les aborrece. Es que ya no estamos en la misma página de ellos. Así se habla ahora. No estamos en la misma página de la gente del mundo. Ya no hacíamos lo que practicábamos con ellos siendo inconversos. Y por eso no nos conocen. O dicho de otra manera, por eso no nos comprenden. Hay un versículo interesante que dice Pedro, en 1 Pedro capítulo 3 y 4. Dice así, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos con el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Si antes hacíamos esto, hoy ya no lo estamos haciendo. Evidentemente nuestras viejas amistades con quienes compartimos cosas en común se han apartado de nosotros y nosotros de ellos. Mi querido hermano, si eres un recién convertido, no te extrañas que esto ocurra contigo. El apóstol Juan dice en su carta, en el capítulo 3:13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Pero también dice porque no le conoció a él. Esta aseveración del apóstol Juan es una referencia al Padre. Juan 8:19 dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Le preguntaron a Cristo. Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. El mundo no le conoció a él. Hermanos, el amor es uno de los atributos de Dios que también nosotros de alguna manera podemos imitar. Porque Él nos dio la capacidad de amar a otros. En 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Evidentemente aquella persona que no conoce a Dios no ama. Y es porque tampoco conoce al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que nos dio a conocer al Padre. Es uno de los temas del apóstol Juan. Cuando uno conoce al Señor Jesucristo puede decir que conoce a Dios. Pero el apóstol sigue diciendo en el segundo punto de nuestro sermón, el regreso de Cristo
conformará al creyente en su semejanza. Esto que ocurrirá al creyente debería motivarle a vivir una vida limpia, hermanos. Tendría que motivarnos. En 1 Juan 3:2, en el versículo dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ya hemos visto cuán grande es el amor de Dios. ¿Y qué hizo por nosotros para que llegamos a ser su hijo? Pero hay mucho más, hermano, para nosotros. Aparte que ya nos mostró su amor, la Biblia dice que Él se manifestará a nosotros, se aparecerá a nosotros. Aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice el apóstol Juan. Para graficar un poco, hermanos, cuando yo era un inconverso, siempre escuchaba la conversación de los cristianos. En ese tiempo tengo una hermana menor que se había convertido. Y junto con otros hermanos de su iglesia venían a casa y hablaban del cielo. Y aunque yo estaba inmerso en mi pecado y no quería renunciar a esa vida que llevaba, aún así, escuchando, envidiaba esa seguridad y la convicción que tenía de que ellos algún día irían y vivirían en el cielo junto a Dios. Hermano, eso me llamaba mucho la atención y cuando le escuchaba hablar de esas cosas, se aceleraba mi corazón realmente de otra manera. Hoy, después de ser creyente, después de haber conocido a Dios, yo estoy seguro de que cuando Cristo aparezca, me va a llevar con Él. Y también vos, por la misericordia de Dios. Dice 1 Corintios 15, 48 y 49, hablando del cielo, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Este cuerpo va a ser cambiado para ir al cielo. Aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, lo cierto es que para Juan le era imposible saber cuándo ocurriría escatológicamente hablando de este tema. ¿Saben por qué? Él escuchó al Señor Jesucristo decir lo siguiente cuando le preguntaron por el mismo tema. Hechos 1:7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dios lo sabe. Jesucristo dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por eso es que no podía decir cuándo se va a manifestar. Lo que él decía, pero cuando se manifieste, de eso sí estaba seguro. El término cuándo es una conjunción adverbial y es utilizado aquí para expresar que no se sabe la fecha, pero que sí va a ocurrir, sí va a ocurrir. Y aquí yo quiero repetir lo que le mostré en el estudio anterior, de cómo la Biblia y cuánto la Biblia habla de la venida del Señor, para que no nos olvidemos, sino que la consideremos. ¿Se acuerdan? James Montgomery Boyce señala que la venida del Señor, sobre la venida del Señor, que se menciona 318 veces en los 260 capítulos del Nuevo Testamento. Se menciona en cada uno de los libros del Nuevo Testamento, a excepción de Gálatas y los libros muy breves, tales como 2 y 3 de Juan y Filemón. ¿Qué va a ocurrir en su venida? La Biblia dice, seremos semejantes a Él. Por un momento, piense conmigo. Seremos semejante a Cristo. A esto la Biblia lo llama glorificación. La teología sistemática lo llama glorificación. El Señor Juan se incluye en especial en expresar seremos.
Ahora, el Señor comenzó ya en nosotros su obra, según Filipenses 1:6. Y aquí es la culminación de su obra salvífica. Aquí termina, en este pasaje, cuando ocurre con nosotros, termina nuestra morada acá en la tierra. Es interesante que el domingo pasado nuestro hermano Hugo Menzel habló de la santidad progresiva. Es decir, que con el caminar de la vida cristiana, nosotros hoy estamos siendo transformados en la misma imagen de Dios que el hombre perdió cuando pecó en el Edén. Dice 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando ocurra su venida, hermanos, y seamos semejantes a Él, será una restauración total de la imagen de Dios en los seres humanos, creados a su imagen y semejanza, que fue perdida cuando los primeros padres Adán y Eva pecaron contra Dios. Usted sabe que la Biblia dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero fijémonos en la diferencia que hay después del pecado, cuando entró el pecado en el mundo, acerca de la imagen y semejanza. En Génesis 5:3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, conforme a su semejanza, conforme a su imagen, a la imagen de Adán. Y se llamó Set. Esta imagen es la que va a ser restaurada cuando Él venga. Seremos semejantes a Él, dice la Biblia. El hombre perdió esta semejanza con el pecado. Y vuelvo a repetir, cuando venga Cristo, de nuevo seremos semejantes a Él. Dice Filipenses, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Imagínense, hermano. Por el poder con el cual puedes también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este cuerpo está humillado por el pecado. Pero cuando Él venga, va a ser semejante al cuerpo de la gloria suya. En Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Le veremos tal como Él es. Esto es glorioso, hermano. Mi hermano, esto dijo Job en medio del dolor que estaba experimentando. Quiero que abra su Biblia en Job 19, 25 al 27. Y piense en la situación de Job en ese momento. ¿Sabe qué él dijo? Job 19, 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Imagínese Job la esperanza que tenía en la situación que estaba. Yo no sé, mi hermano, qué está experimentando en este momento usted, en este momento de su vida. Pero sé lo que la Biblia revela, que no sucederá muy pronto. El glorioso cumplimiento de nuestra condición de hijos es bendita en la esperanza de la vida cristiana. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero algo importante, quiero que me escuchen. Esta esperanza no puede tener alguien cuya vida camina en el pecado. El pecado nubla toda esperanza en el Señor. Dice Santiago, escuchen 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es un mandato. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Por eso pasamos al tercer punto de esta noche. Dice, la esperanza en su regreso nos hace vivir una vida pura. Dice el versículo 3 del 1 Juan,
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El apóstol hace este razonamiento y trae a colación de un versículo anterior que habla de lo que ha nacido de Dios. ¿Se acuerdan? 2:29. Todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica. Solamente los que creen son los que pueden tener esta esperanza. ¿Saben por qué? Porque tienen un estilo de vida diferente que la del mundo. Eso es lo que estaba expresando el apóstol Juan. Y es porque esta esperanza es la que hace que anhelemos, hermanos, ser semejante a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribió en Gálatas capítulo 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Solamente el Señor es el que provee, escuchen, al creyente el tener una vida santa. Es decir, Él mismo, lo mismo que decir limpiarse a sí mismo. Tener una vida santificada significa una vida limpia. En última instancia, nosotros podríamos decir, hermanos, que el creyente puede purificarse a sí mismo. Es decir, limpiarse a sí mismo. Es la obra santificadora del Espíritu Santo el que lleva al creyente obediente a purificarse a sí mismo. Por supuesto, utilizando los medios de la gracia santificadora. Esto es estudiar su palabra, perseverar en la oración, en fin, ser obediente en todos los aspectos de la Escritura. Solo Dios es puro. Él está apartado de toda mancha de pecado. Hermanos, la proposición de este sermón decía, si queremos vivir una vida purificada, una vida limpia, nuestra esperanza debe estar fijada en el regreso del Señor Jesucristo. Esta noche deberíamos preguntarnos sinceramente si nuestra mirada está fijada en ese regreso. Y pregúntate, hermano, y yo me pregunto, ¿estoy consciente con cuál amor nos amó Dios en Cristo Jesús? ¿Pienso en lo que significa que llegará a ser semejante a Cristo? Mi querido hermano, solamente tener esto en mente y tener verdadera esperanza hará que vivamos una vida que busque purificarse así como Él es puro. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta noche. Hemos visto que un gran evento va a ocurrir dentro de muy poco, Señor. Y la Biblia dice que seremos semejantes a Cristo. Dice que le veremos a Él. Hemos visto que tanto nos amó Dios que nos hizo llamar sus hijos. Y pensando todo esto, Señor, podemos llegar a tener una vida limpia delante de ti. Gracias por tanto amor, por tanta fidelidad, en el nombre de Cristo Jesús.